¿Qué convierte a alguien en un genio? ¿Cuánta energía es necesaria para llegar a serlo? ¿Cuánta fuerza, curiosidad y creatividad hacen falta? ¿Cuánta pasión tiene un genio? La pasión alimenta al genio. Y la pasión nace del fuego que se aviva con lo visto, lo vivido, lo racional e irracional, lo real e ideal. Un genio capta el alma, la esencia de cada objeto, lugar o ser. Un genio afronta al horror cara a cara, sin apartar la mirada. Un genio reflexiona, cuestiona, critica, expone y aprende. Evoluciona, cambia, nunca es el mismo. Por eso es imposible abarcar a un genio. Por eso los genios se convierten en referentes, en lugares que se visitan una y otra vez. Goya es un genio, un lugar, un territorio donde conviven los opuestos y los extremos, donde entre un extremo y otro caben la belleza y el horror, las luces y las sombras, los sueños y la razón, todo aquello que el alma y mente pueden albergar. La genialidad es un territorio natural, sin barreras ni obstáculos a la creación, al pensamiento, a la expresión. En ese territorio único, en esa forma exclusiva de expresar decepción y anhelo, viven Aragón en Goya y Goya en Aragón. Porque no se entiende Goya sin venir a Aragón. Porque Goya es lo que es por ser aragonés.